noches, según a qué hora nos estén sintonizando. Hoy realmente es un día muy especial, hoy 20 de junio del año 2026. Hoy está cumpliendo 40 años este hermoso recinto en donde estamos instalados. Ya vamos a presentar al protagonista estrella de la jornada. Pero hoy el Estadio Modesto Marrone cumple 40 años, donde pasaron muchas cosas bonitas, algunas tristes, pero siempre estuvo la energía, el corazón, el amor, la pasión y el sentimiento del hincha rayado. Así que sin más preámbulos, le vamos a dar la bienvenida al señor Modesto Marrone. Modesto, antes que nada, muy buenas tardes y muchas gracias por venir. Buenas tardes audiencia. Es un placer estar con todos ustedes. Y bueno, y aquí estoy para tratar de aportar lo poquitito que anduvimos en esto. Así que de ese modo esperemos que todas las preguntas que me trae Alejo puedan ser contestadas. Modesto, 40 años, el Estadio Modesto Marrone, y me quiero llegar a esa época, al año 1986, sino también antes. ¿Cómo surgió la idea? ¿Qué se te ocurrió? ¿Qué pasó por tu cabeza? ¿Cómo fueron esos momentos de, che, vamos a crear un estadio? La historia de Argentino y un estadio venía muchos años atrás. Posiblemente a esos 40 habría que agregarle entre 15, 18, 20 años más todavía, hacia atrás. Entonces, lógicamente, estamos hablando de un tiempo enorme. Y siempre se hablaba de hacer una cancha nueva, vale decir que el concepto de estadio casi no estaba, sino era cancha, hacer una cancha. Ajá. Que en realidad la diferencia que hay en el marco de la construcción, una está reflejada en que generalmente las canchas son gradas y los estadios ya empiezan a tener otra condición escénica que le permite ya Como más mirarla cerrado, sí. de otro modo. Ese es el idea. Bien, yendo al corazón de la pregunta, en Argentino se venía viviendo en el barrio Gobato y ahí había supuestamente una cancha de fútbol, como todas las canchas de los ejidos urbanos, donde decimos es una cancha chica. ¿Y qué tienen las canchas chicas? Y las canchas chicas tienen una medida muy clásica. ¿Por qué? Porque están hechas en manzanas cuyo territorio no eran más que 100, supuestamente 100%. Entonces, generalmente para marcar una cancha de 90 metros por 60, 50, 60 automáticamente quedaba, por decirlo de un modo, de los 100 vamos 60 para el campo de 90 para el campo de juego, y allá tenía el arco, la estructura del arco para la red, y después le quedaba, dentro de esos 5 metros que le quedaba de ambos lados, le quedaba prácticamente la posibilidad de el tejido romboidal y los ligustros para que no vean los de afuera. Más o menos así era. Bien, y siguiendo con ese argentino, si siempre se soñaba que vamos a hacer una cancha, vamos a hacer una cancha nueva, donde se tiró siempre algunos nombres, como ser yendo el camino que sale hacia Mataco, ahí al frente de Ingersoll, que es de la firma Giorgio, el Derico Giorgi en ese tiempo. Bueno, pero eran todos a nivel de hinchas que hablaban de eso, pero nunca. Después también se habló de un terreno, la señora de Cosi, que también estuvo en la mira a ese tema, que estaría donde está Monsalvo, un poco más hacia allá, hacia el oeste, pero todo eran conjeturas. Claro, conjeturas. Conjeturas. Entonces se llegó a un punto donde mi periodo, que estuve, digamos, yo estuve presidente del 18 de julio del 76 hasta el 95, casi 20 años, 19 y pico. Entonces ahí salió la posibilidad de ver esto. Bueno, y aparece un comprador que quería y estaba necesitando de un lote o un terreno para desarrollar un proyecto. En ese proyecto era más que una cancha, era un proyecto que tenga valores de recreación, valores, digamos, de realización en construcción, supuestamente de prácticamente de poner varios elementos, entre ellos
canchas como la tenemos ahora. Ahora hay 13 hectáreas en total. Y nosotros compramos en principio 6 hectáreas. 2 y fracción a don Antonio Pipino, que ya contamos cómo lo hicimos, y las otras, casi 4 más, al señor Armando Sicioli, que son donde directamente están ahora el estadio, Claro. y hacia el camino al cementerio. Entonces ahí, cuando empezamos a hablar de negocio con don Pipino, había un tema que lo he escrito, no recuerdo cuándo, pero no hace mucho, donde se pasaba un fenómeno. Porque don Antonio Pipino, él no tenía muchas ganas de vender el terreno. Y lo que estamos desesperados por comprar, porque nosotros éramos compradores y no teníamos la plata. Y don Pipino era un vendedor que no tenía mucho interés, como dije recién. Eso hizo que nos costó, o me costó, y lo hablo en primera persona, porque salvo un viaje que me acompañó José Alberto García, que era secretario en ese momento, a Mataco, muchos sábados, pero muchos, hasta que pude que ese tema entrara. Bueno, ¿y cómo se pagó? Se compró sin dinero, porque realmente ahí nosotros no le pagamos con el dinero, sino se compró con un valor de una casa nueva que le hicimos. Así que cuando nosotros entramos en 1984 acá a empezar a hacer algo de esto en el tema, digamos, de la construcción, ya veníamos con un entrenamiento de ese periodo que fue un año más o menos que le hicimos la casa a don Pipino. También, juntar monedas, juntar El ladrillos. terreno salió la construcción de una casa. Claro, y eso se pagó, ya te digo, con la construcción de una casa. Bueno, tuvimos la suerte enorme de don Pipino, era un tipo muy especial, de valores que ya casi no están más. Aquello que puedo decir, la moral, la ética, la palabra, por favor, por favor. Y después apareció el lote de que estamos ahora acá hablando, estas 4 hectáreas, que esas eran de Armando Sicioli, un señor que tenía carnicería acá en Montemaíz. Y bueno, y eso nos llevó a la posibilidad de que pusiéramos la distribución, tuvieran una condición más factible, buscar alternativas. Porque aquel terreno tiene, supuestamente, digo aquel, el que estamos en la entrada, tiene 84,50 de ancho por 248 de profundidad hasta que llegue este. En cambio, este ya era más ancho. Ajá. Esto tiene 337 por 122. O sea, entonces esa virtud al asociarlo con el otro nos permitió esta posibilidad. Después aparece en la ampliación, ya que estamos en el terreno y dejándolo atrás, aparece la posibilidad de hacer una pileta de natación, que fue un intento, se hizo la excavación, se invirtieron como 50 bolsas de cemento ahí, para hacer la parte, digamos, del piso, y ahí quedó. Era un proyecto de entusiastas. Y esto, entonces, después, cuando llegamos a un periodo donde se ejecutó, que ya vamos a citar los tiempos, cuando se ejecutó la obra, digamos, del natatorio, ahí se compró un pedazo de terreno de don Pipino, de 60 de ancho por 120, y ahí nos permitió ya destinar un espacio casi determinado para la pileta. Excelente, Modesto. Me quiero remontar al año 1984, un año de muchas decisiones, porque estuve estudiando, leí un poco el libro y hay gente que por ahí se resistía a que Argentino se mude de barrio, y finalmente, bueno, la decisión fue correcta y hoy estamos acá. Sí, tuvimos lógicamente una reacción de gente que era natural que ocurriera esto, porque había un traslado supuestamente de un lugar a otro extremo, inclusive se daban algo aquello que era la esencia de argentino, y también las características del barrio. ¿Te das cuenta? Porque se trataba de chicos que se divertían chapaleando barro. Y vos supuestamente eso, cuando estás en el centro con pavimento, ese valor, o en las grandes ciudades, eso no lo tenés, salvo que vaya a ejecutarlo en algún lugar muy particular. Eso hizo que supuestamente pensáramos no en el barrio, pensamos lo que encontrábamos. Y de esa manera, para poderlos comprar por canje de mano de obra. Así que nosotros vendíamos
el esfuerzo y sacrificio de la gente antes que ocurriera el hecho, porque es un tanto intangible, es decir, te voy a pagar con sacrificio, con esfuerzo, con sudor. Me parece que no quien sea propietario de un terreno lo va a querer vender así de esa manera, más en los tiempos de hoy. Bueno, ahora. Modesto, a ver, recuerdo, y me lo has contado off the record, pero también quiero que la gente sepa, has tomado como referencia o has tenido encuentros con otros estadios para asemejarse y tratar de crear el nuevo construir este. Sí, nosotros tuvimos una situación que parecía muy adversa y que nos vino de periquete. Porque en alguna medida pasamos a hacer decisiones como gerenciando la obra, por los recursos, por lo que sea, por las responsabilidades. Por otro lado, teníamos un caso puntual de que de esa manera, cuando lo hicimos, no tuvimos un plano, nunca tuvimos plano nosotros. Ajá. Acá solo, para el tema de plano, ya que estamos hablándolo, tuvimos la colaboración de Alberto Gussetti, supuestamente, en la entrada, también de Isaías en algunos cálculos, parte del diseño digamos, la cabina de transmisión, y de todo esto, supuestamente, se llegó a lo siguiente, de que no había había de esa manera, nos trajo, con mucha suerte, la posibilidad de ir a ver por nuestra cuenta todo lo que podíamos. Y ahí te empiezo a contestar tu pregunta. Oh. Algunos creen que nosotros copiamos el estadio de Sporting de Corral de Bustos. No, estuvimos en el estadio, vimos la distribución de algunas cosas, tienen bastante similitud en eso, pero no fue copia. Después sí, fuimos a ver el estadio de River, fuimos a ver, ya te voy a decir, el famoso Monumental. Exactamente, venía no de la herradura, ya había dejado de hacer la herradura, pero bien. Y dentro de eso estuvimos viendo Mar del Plata, estuvimos viendo Mendoza, y en todo algo traíamos algo. Dentro de esto también tuvimos la suerte de estar 2 veces en el Maracaná Viejo, ajá, también eso ahí. También tuve, y lo digo a primera persona, el caso de libros de Alemania y libros de Italia. De Alemania te hablaban de las gradas. Las gradas de Alemania tenían 50 centímetros de alto, sería donde vos te sentabas, sí, sí, para efectivamente personas altas, y supuestamente de profundidad 80, cosa que vos estuvieras sentado y detrás de tu espalda y el otro perfil de la columna posterior podía pasar una persona para moverse. Todo eso generó en que cada cosa que veíamos, como ser la butaca está extraída de una enorme suerte que tuvimos nosotros con un señor que falleció, Tito Suárez. Tito Suárez era un personaje sobre esto, pues ya lo vamos a ver. Tito Suárez hace 4.975 butacas para el anfiteatro viejo de Villa María y 8.000 butacas en el caso de Cosquín. Todo eso ya no están más, esas butacas, pero fueron sacadas y cambiadas por otras. Pero en alguna medida, Tito Suárez nos prestó sus moldes, que eran de fibra de vidrio, y acá, en el vestuario local, ahí se hicieron todas. Le compramos supuestamente los moldes, el molde se lo alquilábamos y hacía unos hierros que eran como un soporte malla cima, cuando vos lo ponés la malla cima. Bueno, así venía. Ahí aparece Tito Suárez, y Tito Suárez fue el creador de todas las peñas de folclore de Villa María. Tal es así que en una samba que hizo Hernán Figueroa Reyes, lo nombra, la samba es a Villa María, y lo nombra a Tito Suárez 2 veces y no a otros. Así Mira. Que fíjate el personaje que era. ¿Cómo cerramos este negocio con este señor? Y ese era el clima, por eso cuento esto. El clima de esto fue que en esa butaca el tipo nos vendía a 3 pesos, estamos hablando de 40 años, jefe de economía, ministro de economía era Juan Zurruil, estaba Alfonsín, ahí empieza el tema del desencadenamiento de la hiperinflación.
De ahí, automáticamente, el canasto nosotros lo pagamos, que así le llamamos, de hierro, 3 pesos. Pero sellamos todo a razón de 3 pesos y una damajuana de vino tinto. Fíjate la característica, pareciera que esto lo hubiera hecho Atahualpa Yupanqui, ¿o no? Con eso te da una idea cómo se fue conformando. Qué buen dato ese. Pero claro, cuando vino el tema de la inauguración, bueno, Tito Suárez era el invitado especial. Un ícono. Quizá, claro. Y bueno, y cuando yo hablé recién, fuera micrófono, que estaba hablando de las butacas del Teatro Colón, en alguna medida sale porque yo después, cuando hablamos de esto, busco todo el tipo de información que podía haber. Entonces encuentro, lógicamente, la cabeza del Teatro Colón para esto. Bueno, y eso nos fue ayudando, quizás a despertar la curiosidad por cualquier cosa que tenga vínculo a de cómo debíamos hacer nosotros. Y ahí se fue afirmando que todo lo que se hizo en general y hasta donde pudimos, se hacía bien hecho. Impecable. Me pidieron particularmente que te haga esta pregunta. ¿Cuántas bolsas de cemento se utilizaron para la creación del Modesto Marrone? Si mi memoria no falla, 3.550. Y si te digo que nosotros acá trabajamos todo lo que es cemento con la famosa chanchita, Ajá. bien. Y la chanchita tenía particularidades y te hablaba, no un albañil, sino el que le tocaba trabajar al albañil. Nosotros acá tuvimos gente entre 150 y 180 personas, pero era medible hasta por ahí nomás eso, te das cuenta de esa forma. También tuvimos algunos días de junio y julio con fríos que habían heladas y nosotros los domingos a la mañana veníamos, cumplíamos más que en casa o en el trabajo con los horarios y todo, y veníamos a empezar a trabajar. Entonces cuando no llegábamos a 10, porque en las chanchitas se necesitaban 10 personas, cada uno en su puesto. Entonces vos decís, bueno, hay 9 y hay uno que va a tener que hacer arena y agua, no piedra y arena. Porque cuando vas a agarrar una pala, vas conociendo, la clavás en la arena, vas hasta donde vos querés, pero en la piedra no, pues se te traba. Todas esas cosas así que son, bueno, situaciones de aprendizaje. Entonces, claro, nosotros entramos con acá que no sabíamos hacer nada, y particularmente Modesto, era una risa. Agarraba la mezcla, la tiraba, y cuando iba a buscar la segunda cucharada, la primera se habíamos caído. Cuando vos ves cosas que le hacen así, tac, la clava. Bueno, todo eso pasó, y todo eso fue diferenciado. Nosotros trabajamos 22 meses sin interrupción acá. En ese tiempo se hizo todo. Pero la persona que entró a los 2 meses, cuando ya estaba en 15, 18 meses, ya sabía mucho más del oficio. Porque el problema era preparar a la persona. Había acumulado experiencia ya. Claro, preparar a la persona. Y además de preparar a la persona, era prepararle las herramientas de trabajo. Porque si venía, yo estoy acá dispuesto, ¿y qué hago? Y si no tenés un balde, claro. Por eso va a haber una partecita que creo que lo hicimos fuera de micrófono, sí, recién, que claro que había baldes y cucharas por todos lados. Al último, pero al principio no era así, porque no teníamos ni para pagar el terreno, así que, y bolsa de cemento. Todo con amor era. Claro. Por ahí pasa todo esto. Sí, Modesto, siempre estuvo el rumor, la conjetura, y vos que lo viviste en primera persona, me vas a contar la verdad, y seguramente sea una verdad muy, muy emocional, muy bonita, pero es cierto, es verdad que se trabajaba hasta los fines de semana y hasta mujeres y niños para llegar a tiempo con el estadio. Te lo voy a rectificar supuestamente la pregunta, te la voy a dar vuelta, y vamos a ir al otro extremo. Se trabajaba principalmente los fines de semana y los feriados. Claro. Lo otro era complementario. Y recién al final, entonces sí hicimos alguna contratación de trabajo. Pero acá todo trabajó sin cobrar un mango. Todo por amor. Claro, salvo los últimos días que estuvimos apretados en la fecha del 20 de junio, entonces tuvimos que hacerlo distinto. ¿Cuántas personas, cuál fue el máximo de personas que hubo un día trabajando para el estadio? ¿Recuerda? Yo te puedo dar un rango que puede llegar entre 150 a 180 personas. Eso en un día. Claro, había un compromiso social estimulado por una pasión, porque en línea general, como se lee esto,
estaban las mujeres que vinieron hasta descargar un camión de arena. No, tremendo. Así, fíjate. Pero había otro caso donde directamente nos traían los domingos, nos venían a cebar mate y traían torta. Pero eso hacía un ruido macanudo, interesante. ¿Por qué? Porque te encontraba que Juana, hipotéticamente, Sí. invitaba a su vecina, invitaba a su amiga. Era contagio. Claro, generaba un movimiento social que ahí estaba importante. O sea que acá los primeros tiempos éramos 10, ¿eh? No Sí, te vayas a sí. creer que esto se pegó un grito. No fue fácil, no fue que fácil. colgamos un letrero allá de casualidad que lo encontramos y lo pusimos las grandes obras. Y no fue fácil para nada, al contrario. Empezó a tener una fuerza natural y propia allá por los... Mirá, cuando nosotros salimos de todo esto acá, hicimos las columnas, que también por ahí quiero que me preguntas las columnas. Sí, justamente te iba a preguntar de eso. ¿Cuántas columnas tiene? 72. 72 columnas del 72. estadio. Y acá hay columnas que tienen una base por supuesto, de cemento, donde va con distintos hierros, porque también tuvimos algunos detalles que son para tirarlos. Son técnicos, pero son para tirarlos. Nosotros tuvimos acá 72, del cual había 6 o 8 columnas, eso no recuerdo bien, acá en el vestuario local. ¿Por qué? Porque tiene más luz. En cambio, esto, las luces, vos vas a ver cómo sea el visitante, que lo tenés con supuestamente parante. ¿Y dónde estaba el tema? Si vos esto lo calculabas con una base de una resistencia de un techo, de una casa de familia, una historia. Fíjate vos acá si tuviéramos 1.500 hinchas de Boca acá arriba, saltando en un campeonato. Entonces, en eso hay vibración, cansancio material, todo eso. Así que tuvimos que hacer. Acá esas bases tienen 1,40 por 1 metro, y lo vas a tener por ahí escrito esto, y a su vez lo va a tener con un hierro del 16, cosa que nosotros hicimos con hierro del 10. Todo eso sí, pero esto es de aprendizaje, porque si yo te lo cuento así, vas a decir, pero ¿qué sabías vos de...? No sabía nada, sinceramente, nada, cero. Todo aprendizaje. Claro, pero eso tuvimos la suerte de entrada de que los golpes que te iba dando, el no saber, cuando vos encontrabas el camino, yo le digo a Josa cuando hizo ese cuadro, que cuando tenga que hacer un camino no lo mire al cuadro por un camino, sino que lea Atahualpa Yupanqui primero y va a ver que él le va a hablar del caballo y del camino. Entonces es una manera de cómo encontrar cosas a veces en la oscuridad, nada más. ¿No? Ni hablar. Y esto fue dándose y se fue desarrollando. Antes de llegar a ese hermoso día, 20 de junio de 1986, hablamos vos de récord de una linda frase que me leíste y quiero que la digas en vivo. La frase de la pala. Frase sobre la construcción. Me gusta, bueno, sí. Esto en realidad ya fue escrito, lo escribí allá en el año 2000 y lo leyó con una voz maravillosa que ¿cómo es? Que no tiene una mujercita que estuvo en teatro, todo eso lo hacía muy bien. Estoy hablando de la mamá de Nico. Pastorino. Mirta Pastorina. Dice por ahí en un párrafo acá que pusimos, la pala y el pico, la cuchara y el balde de albañil fueron herramientas que estaban por todos lados y la que nos permitió hacer un trabajo con nuestras manos para que pudiesen ser disfrutados por los pies de los virtuosos del fútbol. Los cimientos de los futbolistas. Es un poco como quizá tocar con un violín en el desierto, pero... Para llegar a lo que hoy estamos teniendo, hubo mucho trabajo. Y eso es lo que se refiere a la frase. En alguna medida, es como cuando también pusimos acá al final, cuando se iba llegando al final, y decía, la magia del esfuerzo hizo que brotara el estadio de la nada. Como un monumento al trabajo, ya estaba allí, listo para estrenar. Impresionante. Y eran circunstancias que por ahí, eran ciertas.
No, sí, tremendo datos, la verdad que hasta te emociona en cierta parte. Pero ahora sí, por fin llegamos a la fecha tan bonita que quedará en la memoria de todos los hinchas de Argentino Modesto, 20 de junio año 1986. Por fin el estadio creado, fundado. Hubo un día muy especial ese día, hubo muchas celebridades, hubo una ceremonia inaugural realmente impresionante. Nosotros la pudimos ver por imágenes, seguramente vos nos vas a contar cosas muy interesantes de ese día. La pregunta es, primero, que me cuentes todas las celebridades que estuvieron presentes en esa jornada y después también hubo un partido frente a River Plate. También a ver, quisiera saber cómo fue contactar a la gente de River Plate en una época donde todavía no había mucha tecnología. Imagino que también el contacto fue con mucho amor, por mucho amor también. Mirá, podríamos empezar por algo que tiene que ver de todos los detalles que tuvimos que reunir, porque fueron muchos. El gobernador de la provincia de Córdoba, que estuvo acá, Angelos, tenía por obligación de protocolo tomarle la jura de la bandera a soldados en la provincia de Córdoba. Muy bien. Entonces vamos viendo las distintas cosas que tuvimos que tocar. Se tuvo que traer de la gente, digamos, de Río Cuarto, militares. También vinieron altos jefes, digamos, ahí del tema de un brigadier y otro, no me acuerdo el cargo. Y tuvimos que traer la banda, para la tarde, la banda de militar de Rosario. Así que a la mañana tuvimos una suelta de palomas a las 9 de la mañana, o 10, no recuerdo bien la fecha, la hora. Pero y resulta que ahí tuvimos una banda de Camilo Aldao. Después a la tarde tuvimos, automáticamente vamos a ser desordenados en la explicación, pero lo vamos a tirar a todos. Ahora vamos por ese camino. En alguna medida tuvimos, repito, lo de la banda de Camilo Aldao. Tuvimos supuestamente por la tarde otra banda militar del Tercer Ejército de Rosario. Y tuvimos supuestamente ya en la parte teatral, tuvimos ahí a Opus 4, conjunto que trabajaba en Radio Nacional, había una voz ahí maravillosa. Y después tuvimos a Marta Castro y a Nucho Giorgi en un trabajo maravilloso que hicieron con 500 chicos de las escuelas acá, 500 y pico, y donde en alguna medida fue un caso espectacular porque estuvieron todas las banderas de la Becar, o sea, todos los equipos de la Becar, arriba de la cabina de transmisión, adentro en el campo de juego, y ahí prácticamente quedó presentado en la sociedad Argentino Crece. Porque en el esquema, automáticamente termina el esquema con el Argentino Crece con banderas. El Argentino Crece nace puntualmente en fecha, te voy a decir. El día 12 de octubre del año 84 pusimos la primera bolsa de las 3.550, la abrimos del arco norte, hay un tapialcito que le decíamos paño, ahí aparece ¿cómo es? La primera bolsa de cemento. Pero se hizo, mirá cómo se trabajaba, se hizo un tapial como el que está ahí, y ahí le pusimos supuestamente Argentino Crece. ¿Y cuándo se inauguró eso? El día 30 de octubre de ese año. Va a decir que el 12 de octubre arrancamos ahí, pero el 30 de octubre teníamos tapial. ¿Y por qué era? Por el ridículo comportamiento de la gente que iba al cementerio, muchísimo, iba caminando por el camino y entonces ya empezó a ver Argentino Crece. Vale decir que en sociedad se presentó acá en el 86, pero el Argentino Crece, que una oportunidad lo pasé, no sé si por radio, por dónde, que lo comenté, bueno, las fechas son las que estoy diciendo. Un par de años antes. Claro, de ahí arranca el Argentino Crece. Bueno, y después, lógicamente, quedó en esa tapia ahora como que se trasladó todo eso
a la parte, digamos, pegado al camino cementerio. Exactamente. Bien, ¿en qué punto estábamos? Y ahora me tenés que contar cómo fue contactar a la gente de River, Modesto, porque De imagino que va a River. ser una locura. Bueno, de River, para contarte esto, tengo que llevarte al escenario de 1986. En ese momento el presidente de River era Santilli, y el papá, el que está en política ahora. Y tenían este jugador uruguayo, que no lo pudimos comprar, ni a Canilla ni a este tampoco. Lamentablemente. Que lo venden, o sea, River, ahora no me pone más formal, River sale campeón. Nosotros con River habíamos empezado a hablar 3 o 4 meses antes. Todo estaba que sí, que sí, que sí, pero claro, el hecho de salir campeón se le modificó todo el programa La de rutina, tiempo. sí, sí. ¿Por qué? Porque en alguna medida tuvieron que darle licencia. Ellos salen campeón casi al final de mayo. Claro, ya, Entonces ahí tenían, ahí se le cruza al Presi que vendió a Francescoli a Francia en $1 millón, mirá lo que se habla. En esa época. En esa época. Bueno, y de eso generó de que en alguna medida pasó. Y nosotros se nos venía encima. Claro, porque finales Entonces, de mayo claro, al 20 de junio eran 3 encontramos semanas. a un señor que es Rubén Díez, que estaba a cargo de divisiones inferiores, magnífico el tipo. Bueno, que le empezamos como era la persona que podíamos hablar con él, de ahí vino un poco el vínculo. Entonces llegamos y empezamos a tirar la cuerda para que directamente se definieran, si no tenemos que salir a buscar a lo mejor algún equipo de Córdoba, o sea, una sustitución. De esa manera aparece entonces, dice, bueno, habría una solución. El precio del contrato que teníamos con River de primera era $15.000. El precio que pagamos fue $3.000 por la tercera división. Y en la tercera división se incluyó 8 jugadores que ya habían firmado para Contrato profesional. su primer contrato. Entre ellos estaba Canilla, Miguel Cuchuchuglo, Pedrito Troglio. Eso hay 4 o 5 más para completar esos 8. Y los demás eran todos jugadores que ya estaban ahí para... Bueno, pero personas, jugadores importantes han venido Mirá, en esa jornada, sí. Por eso No vino Francescoli, pero... Claro, sin lugar a dudas que sí, los jugadores que estaban ya, prácticamente Canilla, ya era un chico que lo querían en todos lados. Ni hablar. Modesto, hablando un poco de ya el estadio creado, fundado, seguramente tuviste pilares muy importantes en tu vida y también tuviste personas invisibles, ¿no? Por así decirlo, personas que hacían mucho trabajo que no se notaba en el día a día y seguramente era muy, muy valioso para vos. Por eso quiero que me cuentes quiénes fueron tus pilares más importantes en esa idea tan loca, como los santos locos que decís vos, de crear el estadio, y quiénes fueron esas personas invisibles. A ver si me recordás algo Antes de que eso. yo te pueda contestar esa pregunta, te voy a dar un marco de algo difícil más en estos tiempos, de aceptarlo, no entenderlo, aceptarlo. Se trabajó pensando en una organización horizontal, pero de verdad, no de dibujo. Entonces, en las organizaciones horizontales no hay caciques. ¿Te das cuenta? No hay caciques. Hay líderes que en alguna medida van mezclándose con todo y está en donde están todos y agarrar la misma cuchara, agarrar la misma alpargata, agarras prácticamente todo lo que haces. Hace lo mismo que el promedio que de la resto. general, ahí está el líder. Cuando vos lo empezás a hacer así y entonces empezás a trabajar con un factor que nos ayudó muchísimo a la suerte de encontrar ese letrero de las grandes obras de las instituciones. Ese letrero prácticamente no lo escribí yo, lo copié, porque en un momento determinado se creía que por algunos enfoques tenía algo que ver conmigo. No, es un autor japonés del año 900 y algo, bien, y donde dice las grandes obras de la institución las sueñan los santos locos, los hacen los luchadores natos, lo disfrutan los felices cuerdos y las critican los inútiles crónicos. Y eso nos sirvió para separar y decir, ¿en qué banda estás vos? ¿De qué lado estás? Claro. ¿O en dónde te anoto? Y eso nos dio una responsabilidad compartida de que todo lo que se agregaba
tenía que ponerse la camiseta. Era como una condición sine qua non. Al poner la camiseta de trabajo y de la idea, te empieza a aportar. Porque el problema, perdón, no es tanto lo que en alguna medida no hacemos, sino los que nos interfieren con barreras para que lo imposible esté permanentemente acá. Y vos justamente lo que tenés que hacer cuando no tenés un mango, no tenés nada de nada, que se levanta algo de la nada, automáticamente tenés que crear un clima de que vos a ese imposible lo tenés que sacar. No tiene que convivir con vos. Y menos, no solamente la gente que por ahí circunstancialmente sos cabeza de algo, sino automáticamente en todo aquello que pueda contagiar. Sería una epidemia dentro de eso. Entonces, claro, se utilizó mucho ese proceso social psicológicamente y eso nos ayudó, sin lugar a dudas. Impecable, Modesto. Te voy a hacer una pregunta que hasta que me causa gracia preguntártela justamente, pero en el año 93 me parece que es, un tal Sergei Aleknikov cayó acá a Monte Maíz, al estadio Modesto Marrone. Un tipo que ganó la Champions con Juventus en el año 1990, selección de Bielorrusia, un ídolo de Juventus, jugó en Lecce, jugó también en el Gamba Osaka de Japón. ¿Cómo fue que ese tipo cayó acá a Monte Maíz? Bueno, cayó el seleccionado de Bielorrusia. Y viene por una relación que tenía en Córdoba y que siempre éramos patas nosotros. No era una relación muy fluida, pero sí era que decir, mirá, te puedo arreglar esto. O sea, tenemos esto para venderte. Bien, ¿cuál es el precio final? $10.000. Tal es así que en ese partido no fue bien vendido, y me hago responsable de esto, porque los números no alcanzaron a cerrar del todo. Pero hoy, no a 40 años, pero prácticamente a 30 y pico, hablar de que hemos tenido a 3 años de la caída del muro de Berlín. Ahí estaba el secreto. Que ellos automáticamente, cuando quedaron liberados, estaban en el marco del fútbol, hicieron una gira, van a Córdoba y automáticamente de ahí pasaban por acá porque tenían un vuelo desde Buenos Aires supuestamente a Bielorrusia. Y de ahí lo aprovechamos, porque eso ahí aprovechamos la inauguración de las luces, entonces te va encontrando, ¿ves? Te va autosometiendo y llegamos a eso. Conclusión, sin lugar a dudas, yo el otro día nomás lo tiré y a quien se lo tiré quedó sorprendido. ¿Cómo? ¿Un partido internacional? Claro. Qué figuras que han caído acá en este estadio, ¿no? Claro, vos decís, pero sí, estuvieron seleccionados. Y seleccionados, si estuviera hoy en la construcción de cómo se ha armado este campeonato mundial, presuntamente podía haber estado Exactamente. Este equipo. Tal cual. Y bueno, estadio creado por el amor de los hinchas, y el hincha quiere ganar títulos y comienza a ganar títulos, se vienen títulos importantes. Recuerdo el Interliga 92-93. ¿Cuáles fueron los primeros títulos que se ganaron en este estadio justamente? ¿Se ganó aquí en este estadio? Sí, el 2006. Claro, sí, pero antes del 2006. No, yo creo que no, no lo puedo asegurar. Entonces, ya remontándonos 20 años atrás, año 2006, podríamos decir que es el primer título que ve el Estadio Modesto Marrone, que levanta la copa en el Estadio Modesto Marrone, en una final, Modesto, tal vez histórica, épica para la liga, a 3 partidos frente al Amber, varios condimentos, varios factores que se han tenido en cuenta para que sea un partido, o tal vez la final más importante que tiene la liga. Tercer final, aquí Estadio Modesto Marrone, Leo Márquez. Te consulto si es uno de los goles o si no el más gritado por vos en esta cancha. Sí, sin lugar a duda que fue un campeonato muy importante, se vio mucho esfuerzo, te das cuenta, se sintió más, se hizo propio, porque a veces la hinchada es tan ajeno a la esencia de un partido. Estamos como un espectador y no como un hincha, como un protagonista de la cosa. Bueno, eso a veces son valores que en lo esencial nos cabe más, o sea,
más que caber, significa que se nos incorpora en nosotros. Y como el fútbol es emoción, le damos puerta abierta a todo eso, ¿no? Yo estuve presente ese día, en el 2006. Tal vez, en mi parecer, creo que fue uno de los días que más gente hubo en el estadio. ¿Recordás algún otro partido similar o recordás cuánta gente hubo ese día? Porque la verdad que explotó ese día el Modesto Marrone. No lo tengo presente. Lo único que te puedo decir, con datos concretos, el último partido que juega Argentina en su cancha vieja fue en agosto del 84. El partido se juega con Lambert, salimos 1-1 y quedamos nosotros, argentinos, fuera del torneo, con un equipo que lo habíamos salido a comprar, pero trajimos... Fue candidato, por así decirlo. Exactamente, lo armamos como candidato. Bueno, y esa oportunidad cortamos 2.118 entradas. Creo que después de ese partido, 2.118 entradas, no sé si ocurrió más de 2 o 3 veces que haya más entradas que esto. Con eso yo insisto en un tema que al fútbol, como dirigente, tiene que reverse. Porque si no hay algunos factores de influencia que en alguna medida no deja de ser cierto, como ser el caso puntual de, de que por ahí hoy tenemos una influencia enorme de una Europa que en alguna medida se hace con una composición geográfica mucho más chica que la distancia que tenemos supuestamente acá. Vamos a jugar a Rincón y tenemos 1.500 kilómetros, 1.300, no sé cuánto, pero por ahí. Bueno, entonces todo eso son costos y todo eso. Y también son tiempos. Porque vos entre ir y venir, listo. En cambio, cuando vos tenés todo cerca, como el caso de Europa, que son todos factores que hay que tener muy en cuenta, porque cuando haces un resumen y en una condición que voy a meter una palabra rara, pero que hoy el mundo lo está buscando, las condiciones holísticas, que querés ver todo, y a ese todo que aún no ves todavía, querés ver lo que viene. Hoy está difícil porque no sabemos el futuro la semana que viene, más estando en un club donde los presupuestos no lo pueden ensanchar. Está ocurriendo en los hogares, en familia, ¿te das cuenta? Entonces, con más razón. Bueno, ese es un poco el tema. Te voy a dar un presagio de lo que te voy a preguntar en las próximas 2 preguntas. Una triste y una realmente la posterior muy bonita. Pero antes de llegar a eso, en el año 2014 realmente pasó algo muy, muy triste. Fue una catástrofe natural, un desastre natural. Donde estamos ahora tenía 2 metros de agua. Una inundación terrible sufrió el estadio Modesto Marrone, donde casi los arcos habían quedado bajo agua. Fueron momentos muy difíciles para los hinchas argentinos, pero pudimos salir adelante nuevamente. Sin lugar a duda. Es terrible porque es como cuando gritamos, me tiene que pasar a mí, porque se murió mamá, papá, un hermano, hijos, todo ese tipo de cosas, como un reclamo a Dios de por qué nos pasaba. Pero de en toda cara, así tristísima como esa, cuando la aprendes a mirar, acentuado, quizás por los años, quizás porque te ha pasado otras veces, tiene una cara positiva. Y la cara positiva, la primera cara, que cuando vos salís del problema en sí, tu espíritu se ha acentuado. No se pone un 0, pero sí automáticamente vos te empezás a dar cuenta que decís, esta situación es terrible, pero no final. Y se salió adelante por suerte. Y bueno, ahora viene tal vez uno de los momentos más importantes en tu vida personal o trascendentales, un punto de inflexión en tu vida. Después de varios títulos ganados a finales de la década del 2020 en la Liga Becar Varela, llega ese tan... Bueno, quiero que me cuentes esa parte también, pero llega la información de que este estadio iba a llevar tu nombre. ¿Cómo fueron esos momentos personales para vos? ¿Cómo te enteraste? Si hubo rumores antes de que vos sepas oficialmente que el estadio se iba a llamar Modesto Marrone. ¿Quién te contactó? ¿Cómo fue ese tema?
Mirá, contarlo en emociones personales es difícil, ya lo vamos a tocar ese tema. En lo otro, yo nunca presumía de que el estadio tenía alguna razón más que derecho. Derecho ninguno. Y razón tampoco. Porque habíamos trabajado con una condición en la que no había un cabezón. Un jefe. No había jefe. Nunca hubo jefe. ¿Te das cuenta? Entonces, eso nos ayudaba a no pensar de que algún día iba a ser esto. Bueno, por ahí se empezó a correr alguna bola. Se planteó ahí en la pregunta que vos me haces, supuestamente, de un compañero prácticamente tremendo como Vicente. Y entonces Vicente un día viene y me dice, mira, le van a poner o le vamos a poner el nombre del club, tu nombre. Bueno, después automáticamente José Alberto, como función de presidente que lo era, también después me lo comunica. Pero en principio ¿Cuál fue tu reacción? era algo maravilloso, que vos sabías que estaba viviendo algo que no sabía cómo retribuir en gratitud todo ese cariño que te estaban dando. Y eso lo sentí, lo siento, por eso me emociona y mucho, porque en realidad no veo ninguna razón de que por qué se me tenía que devolver tanto si yo había hecho muy poco para eso. ¿Te das cuenta? Lo habíamos hecho todo, puede haber sido una conducción, ponerle el título que quiera a ese trabajo, esa tarea, lo que sea. Pero no había sido más que un desafío que a alguien le tocaba en la vida. Y bueno, me tocó a mí, pero eso no me daba en mi interior la razón de que yo pensase de que esto iba a tener mi nombre. No. Te voy a contar algo. Cuando vino el tema de Boca, tuvimos muchas entrevistas. Recuerdo, sí. Muchas tuvimos. Y una de la red de Buenos Aires, que es una emisora Importante. peso pesada, me dice, pero estoy hablando, ¿con quién hablo? ¿Cómo esto, Marrones? No, yo quiero hablar. Si yo quiero hablar, y se quedaba el tipo. Claro, porque le extrañaba que el nombre de un estadio esté vivo el tipo. Claro, era para la risa. Era para la risa, porque así Curioso, fue. ¿no? Así. Claro, entonces yo mismo fui el que lo traté de salvar al tipo. No, no, esperá, digo, estaba hablando con un ser viviente, que esto, y acá los desubicados se le dieron por hacer un sorteo, y en los dos papelitos decía Modesto, así que me tocó a mí. Así fue un poco la salida, y te lo digo contado, pero como lo conté a él, ¿te das cuenta? Ni si vos me preguntás el nombre, ni lo sé, pero lo tengo agendado. Pero bueno, todo ese tipo de cosas es la que te llena, y la que por ahí no tenés la forma de cómo devolver todo eso. Es difícil. Yo cuando veo acá y vengo a la cancha y noto que ese cuando sale Modesto querido, lo arranca el tipo. No lo dice superficialmente. Lo dice casi porque lo siente. Mirá si quiero entender esto. Tengo un orgullo sano, no vanidoso, porque no me cambia en nada, ¿te das cuenta? Sí, sí, Para nada. Y ojalá que no me cambie. Bueno, eso es un poco más o menos, no sé si la contestación es válida. Ay, excelente. Ese amor tan incondicional que tenés por el club y indudablemente te mereces que este estadio tenga este nombre. ¿Recordás a quién se lo contaste por primera vez a esta información? Sí, en ese periodo del año 21 murió mi mujer en mayo. Así que, y esto fue en octubre, porque el coso se hizo en noviembre, el traslado del nombre. Bueno, y se lo conté a mi hija, Andrea. Apenas lo tuve, claro, son sensaciones que vos no sabés a quién contárselo primero. Y a veces más en este caso, por eso te hablé de la muerte de mi mujer, simplemente porque vos por ahí, hace cuenta que te cortan un brazo, que te cortan un dedo, esto. Todo dice, bueno, lo espero, se da por edad, salud o lo que fuera, pero en un momento dado nadie desea que nos toque a nosotros. Bueno, y ahí se lo comenté a mi hija.
¿Lo esperaste? ¿Lo soñaste? ¿Lo esperaste? ¿Esperabas que este estadio tenga tu nombre alguna vez? ¿O fue algo No, inesperado para no, vos? no, confieso que no. Una Nunca lo tuve. sorpresa. Nunca lo tuve como que decir, no, esperá, me ocurrió tantas cosas, así por ahí. Tumbé 2 autos en acción del club, todo eso. Eso ni son para comentarlo. Ni siquiera por eso no te lo extiendo porque no tiene sentido. Así que ese punto del auto ni me pregunté porque es así. Cosas que se hacían porque había pasión. Y si vos no tenés pasión, no podés hacer esto. ¿Te das cuenta? Éramos llevados no por la racionalidad, al contrario, iban por caminos de la irracionalidad, que nos daba el sentir algo muy nuestro. Al hacerlo y de la forma que queríamos tener esa libertad, todo venía con una idea nueva. Entonces ahí había un aporte, una suma de valores que se daba. Eso es difícil de explicar para todos. ¿Te das cuenta? Porque vos a veces decís, compré esto, listo, lo resolví, ya está, se terminó. No, porque a lo mejor compraba el tipo 100 ladrillos, pero después había que acomodar esos 100 ladrillos. Y nosotros veníamos con un trabajo tan raro que casi que esto uno se pone arrogante para explicarlo. Decimos que estamos haciendo un tapial, pero que ese tapial íbamos a necesitar cemento para pegar un ladrillo con el otro. Pero nosotros sabíamos que los ladrillos no los teníamos, pero que don Zapata, que nos hacía los ladrillos, lo iba a hacer. Y al fiado, y que a lo mejor no tenía para comer, no importa. Era tanto la pasión que tenía Zapata y la señora, que en alguna medida, pues ya lo daba por hecho que lo iban a hacer. Entonces, ¿te das cuenta cómo iba articulando que en vez de tener ese tapial de ladrillo bayo, era de acero? Porque veía la consolidación de los hechos que se sumaban. Entonces, claro, por ahí estaba. No es que un viento fuerte me va a tumbar. Ese viento fuerte tiene que ser huracanado y tenga por lo menos 120 kilómetros de velocidad. Entonces vos ahí te empezaba a valer esto. Y hasta el más idiota que era yo, el abanderado de esos, agarramos supuestamente la posta y adelante, por ahí pasa eso. Impresionante, Modesto, unos relatos realmente muy, muy bonitos. Comenzando la década del 20, después de ganar varios títulos en la Liga Béccar Varela, daba la sensación de que a este inmenso club le quedaba un poco chica ya la Liga Béccar Varela y siempre ha ido por más argentino. Y ya en el año 2022, después de lo que fue una época pandémica muy, muy difícil en el país y a nivel mundial, Argentino asciende al torneo Federal A y el Estadio Modesto Marrón en pocos días había sido conocido a nivel nacional y tu nombre también, también conocido en todo el país. Bueno, ¿qué sensaciones te generó eso, más allá del ascenso? Mirá, te voy a comenzar con una broma si me lo permitís. Sí, cómo no. Yo tengo 2 amigos que me cuidan. Uno es Belgrano y el otro es San Martín. Con Belgrano tengo una totalidad de contacto y así parecemos prácticamente que tenemos el mismo ADN. Pero con San Martín no tanto. Porque él me señala con el dedo, entonces cuando le pregunta ¿dónde vive Modesto Marrone, aquel que le debo? Él me señala a mi casa y me condena. ¿Me explico? En este caso, a que vos planteás fuera de la broma, yo planteaba siempre, de que entramos en el tema del campeonato de Federal A, que el posicionamiento que iba a tomar Argentino era enorme. Como es un valor, el posicionamiento es un valor intangible, no lo podés ver, y más para un hincha de fútbol que quiere ganar siempre, entonces vos por ahí no justificaba que todo el esfuerzo iba en dinero o en otras formas, supuestamente hacia el Federal A y no a la Béccar. Entonces había esa situación que en alguna medida había choques. Sin embargo, hay algo curioso. Vos pero hiciste 2 preguntas que tienen casi la similitud. El contacto que tuvimos en River para entrar y el contacto que tuvieron supuestamente la gente o nosotros mismos para traernos a un equipo internacional. Vos más o menos las preguntas tenían ese enfoque. Bien, y eso se da porque este señor o buen amigo me dice, mirá, tenemos este producto llamado Bielorrusia,
y vale $10.000. Fenómeno. Y porque uno estaba siempre en contacto con esto. Si vos no haces absolutamente nada, no te vendés como imagen, automáticamente. Bueno, ahí está un poco el tema. Los chicos, ¿por qué están en este momento llegando a Montemaíz y a Argentino particularmente? Porque ven en el Federal A una vidriera que cuando supere la línea de las ligas que hay en la zona, automáticamente puede estar entreverado en un lugar donde ya las puertas abiertas están de él y supuestamente, digamos, de una vidriera mucho más grande. Claro, en todas las cosas nada se regala. Entonces tenés la necesidad puntual de trabajar, trabajar y trabajar. Y ya se profesionalizó. Argentino no sale más con el ómnibus a las 10 y pico. No. No. Nosotros, porque en la Argentina somos el inventor del masomenómetro. Todos decimos más o menos. Te voy a pasar a buscar a Alejo a las 10 y pico. El 10 y pico, a las 10 y 5 o a las 10:55. Es lo mismo que yo te haga, te absorba de tu tiempo 50 minutos. Bueno, ahora todo eso se va haciendo una profesionalización que empieza cuando va a hablar con los chicos acá. Yo te digo, vengo y veo cuando hacen fierro. Y entonces empiezo a hablar con ellos. Y digo, hay que trabajar, trabajar. Y ya todo el mundo dice, sí, te contestan, hay que hacer esfuerzo. Ya no hay más, ¿viste? El tipo que quiere que la mamá le siga trayendo la leche, que se la caliente. Entonces, ahí son todas las cosas que vos tenés que ir aprovechando para orientar eso. Bueno. Y bueno, y eso hay que hacer escuelas. Yo insisto que Argentino necesita hacer una escuela. No la escuela de la escuela. No, una escuela para aprender a pensar. Lo que le espera al dirigente de futuro, no al directivo, al dirigente de futuro, que va a tener que salir a dar una mano muy fuerte en lo social, por la tendencia que llevamos todos, no solamente acá en la Argentina, ni en Montemaíz, ni en Argentina, no hablo de eso, por todo. Hay una decadencia enorme, se está perdiendo conceptos como la moral, la ética, esos valores y como tantos otros que están por ahí detrás. Que en alguna medida tenemos que aprender a pensar. No es fácil, porque es muy abstracto. Pero así como aprendemos supuestamente a retener números, nombres y todo, también hay técnicas. Y también hay técnica en el juego. En este campeonato mundial tenemos alguna experiencia de esa. El otro día, España le tocó la pelota 800 veces. Pero no sacaron ninguna pelota jugando, ni siquiera ahí, casi en el área chica, al pelotazo, los tipos. De Cabo Verde estamos hablando, donde supuestamente el arquero es un jugador de segunda división y electricista en la semana. 40 años. No te estoy hablando de un héroe, te estoy hablando de cómo están los extremos. Entonces, claro, nos encontramos que tenemos que rever eso. Si no, hacemos lo que nos indica. Y lo que está indicando supuestamente son modelos como es el europeo, que por acá no tenemos la capacidad económica ni tampoco la geográfica para que nosotros podamos invitar a cosas. Entonces, en aprender a pensar, decir, mira, traigo esto para una simplificación después para estas cosas que tenemos que resolver, que a veces son todas muy, muy, muy duras. Perfecto. Por ahí anda todo. Bueno, llegando ya a la etapa final de esta hermosa entrevista, de esta hermosa nota con Modesto Marrone, recordando los 40 años de este estadio Modesto Marrone. Un momento trascendental en el club fue cuando jugó por primera vez Copa Argentina y al año siguiente volvió a jugar Copa Argentina ante un tal Boca Juniors. Una locura. Pero el nombre del estadio y tu nombre particularmente también sonó a nivel internacional. Te consulto si te han hablado de ciertos canales de televisión, de ciertas radios importantes del país con respecto a esto. En cuanto a supuestamente el orden nacional, sí, de muchísimos lados. El orden internacional, no. Yo por lo menos no tuve llamado de eso. Pero en el orden nacional, sí, distintos medios donde vos generalmente lo ves en los grandes medios, ya sean televisivos o como hace también radiales, ¿no? Bien, Modesto, excelente. Última parte de la nota, preguntas personales.
Así que bueno, espero que estés preparado para responderlas. ¿Cuáles fueron los días más felices o el día más feliz que tuviste aquí y el día más triste que estuviste aquí dentro del Estadio Modesto Marrones? Vamos por empezar por descartar aquello que generalmente no nos gusta compartir con nada, que es la tristeza. De los días más tristes, uno de los tantos, que no fueron muchos, fue supuestamente cuando tuvimos la inundación, que hablamos hace un rato de 1,80 m, 1,70 m o lo que sea, o sea, si alcanzaba o no alcanzaba la altura del travesaño. Pero eso es más anecdótico. Pero sí, porque cuando empezás a medir el esfuerzo que costó todo eso, realmente te dice, pero por culpa de una situación. Pero si la miramos con algún optimismo, esa presión que hizo también ayudó obras que después se te hicieron que hacer. Porque vos tomás conciencia más alta a aquello que decía, hay un charquito por acá. Y bueno, los chicos chapalean el barro y a lo mejor hay algunos que se divierten. Pero cuando vos ya tenés una situación de tipo caótica, la cosa sabemos que con un analgésico no lo vamos a arreglar. Bueno, y ahí se pondrán los mismos o aquellas otras personas que reemplacen eso, pero yo creo que en el proceso evolutivo está todo y el compromiso. ¿Y el día más feliz que tuviste acá adentro, Modesto? Uno de tantos. Salir campeón. ¿Año? 2006. 2006. Porque fue un campeonato sufrido, ¿viste? Entonces vos de esas cosas hace que tengan un sabor diferente, ¿no? ¿Y cuál fue el gol que más gritaste acá adentro? Y después por ahí te acordás de algunos goles. Yo por ahí me acuerdo de los goles del Corrado Gianotti. Imagínate que metió tanto, así que en lo específico no vamos a hablar, pero sí supuestamente. Y como él también hubo jugadores. Acá nosotros tuvimos un chico el gringo Charlo, que fue un goleador también, jugaba de 9. Bueno, y que ya que cuando toman la pelota vos ya tenés una cuota de optimismo de que va a convertir, ¿o no? Un porcentaje de que va a ser gol. Es distinto a aquel que la revolea y no sabe a dónde va. ¿Cuál fue el mejor jugador que vieron tus ojos aquí en este estadio? Sin lugar a duda, por el tema de la prensa, uno podría decir que era el Trinche Karlovich. Pero nosotros no lo vimos como tal, yo por lo menos no lo vi como tal. Lo vi, sí, con un jugador muy particular, con sus 41 años cuando vino acá, él dijo que tenía 38, 39, pero no era verdad. Pero creo que a esa altura, y con todo lo que él sabía, no era un factor para desmerecer lo que él sabía hacer, para nada, en absoluto. Hubo un jugador que lo voy a citar, sí, porque lo recuerdo ahora. Sanabria fue un jugador que trajimos de Rosario, venía de España, había jugado en España, y un jugador que estuvo en el año, allá por el 90 y tanto, que justamente jugaba con un chico acá de Montemaíz, de argentino, Quinteros, Fernando Quintero, y realmente un señorito, no solamente en juego, la persona. Lo voy a citar esto. Le pagamos a él 400 pesos, en ese tiempo se pagaba 250 pesos cada partido, él venía de Rosario. Jugamos un partido con Lambert y a los 3, 4 minutos lo echaron porque el tipo tenía una disciplina muy interesante, pero lo echaron. Llegó la hora de cobrar, no quiso agarrar el dinero. Nosotros sorprendidos, particularmente Luis Martínez, que era el tesorero de ese momento. Claro, porque no quiso tomar ese dinero porque él decía que no le correspondía. Wow. Claro. Cuando vos encontrás el tratamiento de un acuerdo que hiciste con algo, pactado y respaldado con esa fórmula, la pucha. Qué valor. Ahí sí que te sentís vos obligado a que si no te estoy dando agua con estas características, y no te doy otra cosa porque no la tengo, pero en alguna medida, sí, eso tiene un valor. Eso lo contamos porque lo cuento, porque es un hecho muy raro,
muy raro, era algo, y no estoy contando cómo se... Pero aparte de eso, te contesto a la pregunta. Fue un excelente jugador. Modesto querido, últimas dos preguntas. ¿Quién te gustaría que hoy esté presente físicamente? Que obviamente lo tenés presente emocionalmente, pero ¿quién te gustaría que hoy esté presente físicamente con vos, con todo esto que estás viviendo? No te escuché bien. Quería preguntarte, ¿quién pensás o quién querés que esté presente físicamente, que no lo tenés ahora, pero sí lo tenés presente emocionalmente? Sí, lógicamente debería tener una obligación de ser humano, particularmente, de mi mujer. ¿Y por qué mi mujer? Porque era una persona totalmente tímida, sobria, pero bancarse a un tipo apasionado, 20 años de presidente en un club con la actividad que siempre tuvimos, merece prácticamente que la recuerde. Sería muy crápula en alguna medida exceptuarla en un caso de esto, hacia tu pregunta. Sí. La última. ¿Qué es, qué significa el Estadio Modesto Marrone para vos? Yo te voy a decir algo, no esquivándole a tu pregunta, sino a lo que Modesto piensa de esto. Para Modesto en alguna medida representa un hecho de un logro en el cual peleamos muchas veces por esto. Yo siempre tuve una obsesión por esto. Entonces no era más que de un fana, en más que salir campeón. Por eso nosotros siempre pusimos, primero ponemos los ladrillos, hacemos la obra y después recién le dimos al fútbol. O fíjate, el año 86, recién al 90 empezamos. Cuando agarramos al 90, ahí hicimos 3, 4, 5 años, distintos rendimientos. Bien, así que en eso la contestación va sobre lo siguiente. Representa todo mi vida, porque Argentino representa, fuera de mi familia, en segundo plano, está Argentino. Y eso lo debo reconocer. No puedo obviar lo que en alguna medida siento, y más una condición de amor como la que tengo por Argentino. Así que, claro, es una gratitud plena esto que te han hecho con vos. O sea, creo que no merezco tanto. Modesto, mil gracias, fue un placer escucharte, fue un placer entrevistarte. Creo que te mereces esto y mucho más, y seguramente del otro lado de la pantalla los hinchas argentinos estén muy contentos, muy felices y muy emocionados de escucharte y escucharte tan bien y tan feliz. Así que muchísimas gracias por la entrevista, por tomarte tu tiempo, y te deseo siempre lo mejor. Gracias a ustedes, Ale. Quiero mandarle un saludo a toda la gente de Argentino, que los quiero mucho. Y que seguiremos haciendo por Argentino hasta donde podamos llegar. Los hombres somos de paso. Hasta algunos factores pueden ser de casualidad. Pero hay mucha gente en Argentino que sintió y siente supuestamente como quizás Modesto. Así que no me lo debo tomar todo esto como Modesto solo. No, quiero compartirlo. Quiero compartirlo con gente como... Es durísimo dar nombre. Pero había un pasaje supuestamente donde se preguntaba quién fueron supuestamente esas manos que siempre te apoyaban, como será acá la tuvimos, en un caso de un Hugo Mazzarotti en el plano de la construcción, un caso de un Pedro Piatti, Néstor Mena por su manera de laburar, un Vicente que está metido siempre con Argentino, siempre, un gringo por él, lo que ya lo dije. Entonces, esto no quiere decir que sean lo excepcionalmente, no, todos. Porque repito, el éxito de esto
fue hacer algo monolítico. Y que no estaba porque teníamos una materia prima que era acero o cemento. No. Era porque había una conjugación de valores de poder captar la necesidad que sentimos uno del otro. No se puede hacer una cosa solo. Hay que hacerla con dos y más. Cuando se llegó a entender eso, todo el trabajo empezó a ser distinto. Que se te perdió la cuchara, no importa, te doy la mía. Cosa que ya no existe más eso. Entonces tenemos que redactarnos, a eso yo hablo de las escuelas, redactarnos a los tiempos que vivimos. Muchas Gracias a maestro. ustedes por todo. Gracias a vos.